La gracia barata. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Por lo tanto, tenemos que luchar diariamente, no por la gracia barata, sino por la gracia costosa. La gracia costosa es la gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario, la verdadera gracia. Pero la mayoría de las iglesias optamos por la gracia barata. La gracia barata significa esclavitud, falta de perdón, falta de consuelo y la pérdida de los sacramentos auténticos, la cual se toma en manos llenas sin precio ni costo alguno. La gracia de la que hablamos, esta gracia barata es una doctrina, un principio e inclusive un sistema. Se trata del perdón de pecados como una verdad general y el amor de Dios como una idea cristiana. Se cree que quien tiene la doctrina correcta de la gracia, por solo tenerla, es que obtiene la gracia. En tal iglesia el mundo encuentra una cobertura barata para sus pecados, en donde ningún arrepentimiento es necesario, ni mucho menos ningún deseo real de ser libre. La gracia barata es por lo tanto la negación de la palabra de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado, pero no del pecador. Así que, a fin de no creer en la herejía del entusiasmo, no debemos aspirar a una vida diferente al estar bajo la gracia, sino conformarnos a la antigua vida de pecado. El cristiano así no debe violentar la gracia gloriosa, aunque sea barata, o rebelarse contra ella, pues si lo hace, deshonra la misericordia de Dios al esclavizarse a la letra de la Biblia en un intento por vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Dicen ellos, los que viven la gracia barata, por el bien de esa gracia esencial, todo cristiano sabe que no debe luchar contra ella, sino que tiene que vivir como el resto del mundo. Esa es la tragedia de la gracia barata. Debe dejar que la gracia sea gracia. De otra manera, destruirá la fe que el mundo tiene en la gracia. Y esa filosofía sigue siendo que el cristiano debe seguir en su mundanalidad por el bien del mundo, o más bien por el bien de la gracia. Pues en esta gracia se está conformando y descansa seguro, y así posee la gracia, y la gracia por sí sola lo hace todo. Qué triste es vivir bajo la gracia barata. Entonces el cristiano no sigue a Cristo, sino más bien se conforma con la consolación de una misericordia alcanzada. Esta es la gracia barata de la que estamos hablando, la que se basa en una justificación del pecado, pero no justifica al pecador penitente, el cual abandona su pecado y se arrepiente, puesto que no hay perdón de pecados si el pecador no se separa de su pecado. La gracia barata entonces se refiere que existe gracia sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina, santa cena sin confesión de pecados, absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, una gracia sin un Cristo Jesús vivo y reencarnado. Qué lamentable es vivir bajo la gracia barata. Y la mayoría de las iglesias se han conformado a vivir así. La gracia barata es creer que se puede vivir como vive el mundo. Al cabo tenemos la gracia. La gracia barata significa no esforzarnos por el reino de Jesucristo. Al fin de cuentas tenemos esa gracia y creemos que esa gracia, viviéndola así, nos va a limpiar de todas nuestras males. La gracia como una condición es la gracia más barata, en tanto que la gracia como el resultado es la gracia costosa, de la cual hablaremos después. Lamentamos tanto que haya tantos creyentes viviendo en la gracia barata, creyendo así justificar su vida mundana, su vida llena de pecado. Qué lástima, cuando se encuentren en el juicio con el Señor Jesucristo, seremos juzgados, seremos enjuiciados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Líbrenos Dios de vivir la gracia barata. Y esa es la verdad, aunque duela.